Listo. Ok. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra segunda retroalimentación. Voy a mostrarles la presentación que tenemos para el día de hoy y tenemos algunas actividades. Espero que hayan revisado la plataforma. He dejado más contenido, he dejado el video de la primera retroalimentación, he dejado un material bibliográfico para que ustedes puedan ir revisándolo, un libro en PDF que lo he subido ahí a la plataforma. Está también el link de la clase que es recurrente, ¿ya? Así que tienen que ir interactuando semana tras semana con la plataforma. También está la actividad de la semana, ¿ya? Va a estar habilitado la tarea hasta el día de pasado mañana, ¿ya? Hasta el día jueves, ¿ok? Entonces todavía tienen un tiempito porque lo que pasa es que la semana pasada no lo habilité el día eh, martes tenía que habilitarlo y lo habilité recién 2 días después, ¿ya? Así que tienen el tiempo, ¿ya? La lección de esta semana la voy a habilitar mañana, ¿ya? Así que ustedes van a tener hasta la otra semana para hacerlo, ¿ok? No es una actividad muy compleja, la que les he solicitado como la primera actividad ahí en la plataforma. Espero que todos hayan revisado. Nadie me ha dicho que ha tenido un problema con la plataforma, así que pienso que todo va bien, ¿ya? Bien, entonces vamos a comenzar sin más preámbulo. Tenemos una hora de retroalimentación, tal vez un poquito más, un poquito menos. Voy a ir compartiendo la pantalla y vamos a ver acá la lección número 2. Me van avisando, por favor, este, si se puede ver. No sé si logran verlo. Se ¿Se ve, puede ver, pastor. pastor? Excelente, muy bien. Bueno, el día de hoy seguimos de manera general, quería introducir mencionándoles que estos primeros temas son los requerimientos para el estudio bíblico, que básicamente tiene un enfoque un tanto espiritual, ¿ya? Luego vamos a ir adentrándonos en la parte final de la materia, en la parte que corresponde más adelante, en asuntos más técnicos, ¿ya? Donde vamos a hablar acerca de metodologías, ¿ya? En las cuales nosotros podemos utilizar para el estudio bíblico. Tenemos que aprender también dentro de esas metodologías algunos elementos que corresponden a la gramática, al análisis del texto. Y esta, como les había dicho en la primera retroalimentación, es un pilar fundamental dentro de lo que significa nuestro estudio bíblico, ¿ya? Porque esta materia en sí nos va a permitir adentrarnos a la Biblia desde una manera muy técnica también, ¿no? Entre otras cosas, porque no es solamente técnica, hay un aspecto espiritual, por eso lo estamos viendo en la primera parte. Sí, pero en esta parte técnica vamos a aprender estas metodologías importantes. ¿Por qué? El objetivo es que nosotros podamos, a partir del estudio bíblico consecuente, extraer resultados, es decir, interpretaciones correctas del texto bíblico. Ese es el objetivo que tenemos en los métodos de estudio bíblico, ¿no? Y va entrelazada, obviamente, va directamente conectada con hermenéutica, ¿no? Porque la hermenéutica es una materia que nos enseña acerca de las reglas de la interpretación. Entonces, todo el objetivo de las metodologías de estudio bíblico es extraer algo y ese algo es lo que Dios quiere decirnos en su palabra, contextualizado obviamente al tiempo presente y pertinente para cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, con ese preámbulo vamos a ir a la lección número 2. Les decía que vamos a ver ahora una segunda sección que corresponde a la apreciación de la palabra de Dios, ¿ya? Este tema nos va a mencionar acerca de qué elementos o cuán importante es que nosotros podamos tener una apreciación de la palabra de Dios, porque si no existe una apreciación del texto bíblico, en realidad no vamos a poder tener una metodología bíblica
de estudio que sea significativa, ¿no? Entonces hay que apreciar la palabra de Dios. Es como que yo empiezo a ver a la Biblia, digamos, como solamente un texto y quiero conocer un poco más, pero en realidad no voy a apreciar la palabra de Dios, entendiendo de que es realmente algo que Dios nos ha dado para nuestra vida y para cómo debemos conducirnos en el tiempo presente, ¿ok? Entonces, tenemos una agenda planificada para el día de hoy. Les había pedido ya anticipadamente que puedan descargarse, si están desde su celular, una aplicación Jamboard que es parte de Google. Entonces, ustedes no sé si tienen eso porque la agenda que tenemos el día de hoy es primeramente el objetivo que vamos a plantearlo a continuación de esta retroalimentación. Tenemos una dinámica inicial que la vamos a hacer en Jamboard, ¿ya? Y tenemos la actividad de aprendizaje, el contenido que vamos a retroalimentar, la aplicabilidad, un cierre cognitivo y la tarea semanal que está obviamente en la plataforma, ¿ok? Entonces, vamos a ir primeramente con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta retroalimentación? Sencillo, tiene los elementos y los componentes que necesitamos nosotros para el aprendizaje total en esta área. Que los estudiantes, es decir, ustedes, conozcan, ¿ya? ¿Qué deben conocer? El objetivo al final de esta lección, de esta retroalimentación, es que ustedes vayan a conocer algo. ¿Qué? Los aspectos importantes de lo que significa apreciar la palabra de Dios. Entonces usted va tal vez poner en su mente qué es lo que significa apreciar la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de recursos pedagógicos interactivos. ¿Para qué? Al final el resultado es que ustedes se puedan motivar a estudiar fielmente la Biblia, ¿no? Entonces, ahí está el aspecto de los objetivos, ¿ya? Ahí hay un aspecto cognitivo, conocer, ¿ya? Lo que significa apreciar la palabra de Dios, lo vamos a hacer con una metodología, recursos pedagógicos, obviamente digitales, porque no estamos interactuando físicamente en un aula, ¿no es cierto? Y también lo vamos a hacer con el objetivo de que ustedes se motiven a estudiar fielmente la palabra. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí entonces la dinámica inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a participar todos. Si pueden entrar, por favor, al link que les voy a pasar a continuación al grupo de la materia. Ya, yo les voy a pasar un link a continuación y ustedes pueden entrar y obviamente van a entrar porque se han descargado la aplicación, ¿ya? Si no se han logrado descargar la aplicación, les va a pedir descargue la aplicación. Entonces, por eso es que en la tarde ya les había pedido que descarguen la aplicación. Entonces, aquí lo paso enseguida y ya está. Está en el grupo, ¿ya? De la materia y lo voy a enviar también por acá, por el grupo del, a ver, voy a dejar de compartir. Ahí está. ¿Todos han podido entrar? Ya, yo voy a compartir lo que quiero que revisen a continuación. Déjenme un segundito, por favor. A ver, estamos aquí exactamente. Ya. Eh, ¿Están viendo la pantalla? Tienen que entrar justamente ahí, ¿sí? No sé si están ya. ¿Quiénes han Sí, tenido pastor. problemas? Por favor, ¿están ahí en Jamboard? Sí, se puede ingresar, pastor. Ok, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ustedes tienen que entrar ahí y cuando están ahí van a buscar, hay una sección ahí en su celular seguramente que les va a indicar anotar un texto, hay una parte ahí, y ustedes van a responder esa pregunta y la van a plasmar ahí en ese cuadro,
O sea, todos podemos estar ahorita en esa hoja mediante el link que les he enviado. ¿Qué significa apreciar la palabra de Dios de acuerdo a su criterio? Entonces, yo he puesto simplemente un ejemplo ahí, leerla cada día. ¿Ya? Es un ejemplo que he puesto. Usted puede tener una opinión, así que quiero que participen. Ahorita están, por ejemplo, con un lápiz. No, hay una sección donde usted puede escribir, ¿ya? En un cuadro de texto. A ver, voy a acompañarles yo desde el celular, ¿ya? Ahí arriba ustedes tienen una, tres líneas, tres puntitos, no sé si les sale tres puntitos. Ahí en tres puntitos pueden poner en, no, perdón, aquí. Yo no he podido entrar, pastor. ¿Se descargó la aplicación? Sí, ¿No logra entrar? no Ahí logro están entrar. burlando ahí algunos. El link es el que... ¿Dónde lo A puedo ver, buscar el link? Ese es mi problema ahorita, el link no lo tengo. el link está en el grupo de la materia. El Ah, link ya. para entrar a Jamboard, en el grupo está el link. Ya lo he subido al grupo y ahí está el link. Tienen que entrar ahí en sus celulares, le aparece un signo más. No sé si le sale un signo más en la parte inferior, ¿sí? Ahí cuando hace clic en el signo más dice sticker note, ¿ya? Cuando le salga un sticker note, usted anota ahí exactamente. Perfecto. ¿Quién lo hizo? Hermano Freddy. ¿Quién puso ahí reflexionar? A ver, tienen que anotar una opinión, obviamente, de lo que significa para ustedes apreciar la palabra de Dios. ¿Quién puso reflexionar? Si pudiera comentarlo, por favor. Cambiaron otro ahorita, meditar. Cada uno puede hacer su propio sticker. ¿Quién lo escribió? Ya, le cambió de color, correcto. Ya le están, están haciendo unas líneas por ahí. Ya pusieron meditar, reflexionar. Muy bien, gracias. Ya lo estoy ordenando ahí. Perfecto. No sé si hay alguien más. Tenemos cuatro. Memorizar, muy bien, gracias. Ahí están ya cuatro opiniones. Querer conocer, muy bien. Bueno, a ver, ¿pueden activar sus micrófonos, por favor? Activen el micrófono. ¿Quién puso reflexionar en la palabra de Dios? Hola. ¿Quién puso? Limber Orco, hermano Limber Orco, está sin micrófono, pastor. Ya, Limber. ¿Quién puso meditar? Yo puse, pastor, Freddy. Muy bien, Puse gracias, hermano. meditar y memorizar. Ok, perfecto. Genial. ¿Quién puso reflexionar?
Ahí le están cambiando de color. Bueno, está bien. Tal vez no haya podido poner muchas cosas, pero no es la primera vez que vamos a utilizar esta aplicación, ya que es parte de Google, así que usted, si hoy no pudo, ya, pero practique. Es una hoja donde todos podemos escribir, podemos poner una nota. ¿Ok? Perfecto. Gracias por su participación. ¿Cuál es la pregunta en sí aquí? ¿Qué significa apreciar la palabra de Dios de acuerdo a su criterio? Bueno, hay criterios que ustedes han puesto que, por ejemplo, reflexionar en la palabra de Dios, eso es apreciar la palabra de Dios, meditar, tenemos que meditar en ella, sin duda que sí, eso es parte de la apreciación de la palabra de Dios, tenemos que reflexionar, sin duda ninguna, porque no puedo decir que aprecio la palabra de Dios si no me interiorizo en reflexión en ella, ¿no? Querer conocer más a Dios, perfecto, y memorizar. Excelente, gracias a todos por su participación. Espero que más allá de haber sido costoso, haya sido algo que les haya ayudado a, bueno, amenizar un poco, a tener algo un poco más fuera de lo común. Y esas son las participaciones. Vamos a volver a nuestra presentación, ¿ya? Con esa dinámica, quise que cada uno pueda, obviamente, dar una opinión sobre lo que significa la apreciación de la palabra de Dios. Hicimos nuestra dinámica en Jamboard, hemos planteado también nuestro objetivo y ahora vamos a ir al contenido que tenemos para el día de hoy, ¿ok? ¿Qué significará apreciar la palabra de Dios? Bueno, varios elementos nos muestran varios aspectos. Vamos a revisar el día de hoy. Primero que nada, hay que leerla, ¿ok? No puedo decir que yo aprecio la palabra de Dios como un requerimiento para el estudio bíblico si no la leo, ¿ya? Dios no nos dio la revelación en un video, Dios no nos dio la revelación de otra manera que no sea escrita, ¿no? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a leer la Biblia, ¿ok? Y este es un aspecto importantísimo dentro de lo que es los métodos de estudio bíblico, ¿ok? Porque si usted no le interesa leer, no le gusta leer, es muy difícil que usted pueda tener estudios bíblicos que realmente sean significativos a su vida, ¿no? Entonces, la misma palabra de Dios nos insta a que nosotros debemos leer. Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo 4:13, Timoteo, te encarezco que te ocupes en algo importante y una de esas ocupaciones tenía que ser la lectura, ¿no? Entonces, es parte de una responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes, porque es el primer requerimiento, ¿no? Para que nosotros podamos tener un estudio bíblico, lo primero es ser creyentes, ¿ok? Entonces, para que realmente podamos entender muchas cosas de la palabra de Dios. Segundo, apreciar la palabra, que es la segunda lección que estamos viendo ahora. Entonces, y como requerimiento o lo que significa apreciar la palabra de Dios es leerla. ¿Ok? También tenemos otro aspecto importante que va más allá de una lectura superficial. ¿Ok? Esto corresponde a escudriñar la palabra de Dios, no solamente leerla, porque yo puedo agarrar un libro y leer. Escudriñar es algo que ya conlleva una actividad con más tiempo, con más planificación. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos de que escudriñar también es apreciar la palabra de Dios. Si yo aprecio la palabra de Dios, no solamente la voy a leer, sino que también la voy a escudriñar. ¿Qué dice Juan 5:39? ¿Qué dice Juan 5:39? ¿Alguien puede abrir su Biblia ahí y leerla? Si están con su Biblia, Juan 5:39. A ver, si nadie lo encuentra, yo lo leo. Dice Juan Aquí 5:30. está, aquí lo Adelante, tengo, pastor. Juan adelante. 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está.
Un aspecto importante dentro de nuestra metodología de estudio bíblico es el escudriñar las escrituras. La palabra escudriñar es escarbar más a fondo, ir más profundo, adentrarnos en algo, ¿no? Es buscar algo con mucho entusiasmo. Entonces, escudriñar las escrituras, la misma palabra de Dios nos dice, escudriñala. No es solamente una lectura superficial, es escarbar en algo. Entonces, un aspecto importante que hay que tomar en cuenta para la metodología de estudio bíblico. Hay que atesorarla, ¿ya? El estudio bíblico no solamente corresponde a aspectos técnicos, sino que todo lo que estudiamos no solamente lo guardamos en la cabeza, sino que lo guardamos en el corazón, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ok? Entonces ahí también está un aspecto donde el creyente, aquella persona que estudia la palabra de Dios, la guarda y no solamente como teoría, ¿no? No solamente, como dice Santiago, sed hacedores y no solamente oidores, ¿ok? Entonces, no solamente es una teoría, no solamente es conocimiento, sino también corresponde a un aspecto espiritual en nuestro corazón, atesorar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que meditarla. El proceso de meditación es más o menos como masticar, ¿no? Cuando uno come carne, no puede tragarlo fácilmente, ¿no? No tiene que masticar y masticar, ¿no es cierto? Para que pueda introducirse y también sentir los sabores. Meditar es más o menos así, es cuando la palabra de Dios que ha sido atesorada es reflexionada por quien la estudia. En este caso nosotros reflexionamos, meditamos y decimos, wow, esto es lo que Dios quiere decir a mi vida con esto que está en este pasaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que meditemos en la palabra de Dios, es importante que pasemos un periodo de tiempo de reflexión, ¿correcto? ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmo 119:15? ¿Quién puede leer Salmo 119:15? A ver si lo tienen a la mano. Si no, ahorita se los leo también. Salmo 119:15. Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Meditar es como poner un alto un momento, ¿no? En todo el proceso de aprendizaje y decir, bueno, esto significa, esto me impacta de esta manera mi vida, ¿no? Entonces es parte de lo que significa el estudio bíblico también, ¿ok? Apreciar la palabra de Dios es leer, es escudriñar, es atesorar, es meditar, y no solamente eso, también hay que obedecerla, ¿no? Samuel dice en 15:22, primer libro de Samuel, menciona de que qué es lo que más le interesa a Dios, lo que más le importa no son los holocaustos, sino que obedezcamos la palabra de Dios. De nada sirve que yo lea, de nada sirve que yo escudriñe, que yo lo guarde, que yo lo medite, si al final esto no se pone en práctica y lo obedezco. ¿Ok? Entonces, métodos de estudio bíblico debe tener un resultado. Es solamente una parte la metodología, pero nos debe llevar a un resultado natural que es cumplir los preceptos de Dios. ¿Ok? Y bueno, por último hay que compartirla, ¿no? No puedo quedarme con todo lo que yo he aprendido de las cosas del Señor, de su palabra, sino que hay una responsabilidad nuestra en compartirla. Ahí mismo en Salmo 119, capítulo, bueno, 119, versículo 13, dice, con mis labios he contado todos tus juicios. Y ahí hay una reproducción del aprendizaje. Segunda Timoteo 2:15 dice, esto también enseña que traces bien la palabra de Dios, que también habla que debemos enseñar lo que nosotros hemos aprendido fielmente, ¿ok? Entonces ahí hay una responsabilidad en lo que corresponde a cada uno de nosotros. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, algún aporte. Está completamente entendible lo que significa apreciar la palabra de Dios. Había tenido varios aspectos, ¿no es cierto? Entonces,
Eso es lo que corresponde a apreciar la palabra de Dios, pero también hay unas condiciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Hemos visto ya la clase primera, ¿no es cierto? Que tenemos que ser creyentes, obviamente, esa es una condición vital, pero dentro ya del ejercicio de del estudio, nosotros cuando estudiamos una carrera, generalmente vamos y agarramos un libro, ¿no? Y estudiamos, revisamos, aprendemos la teoría. Nuestro hermano Fabio, que es médico, seguramente que ha leído bastantes libros de medicina, ¿no es cierto? En toda su formación. Y eso es bueno, ¿no? Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay un aspecto que no debemos olvidar y es nuestra oración, ¿ok? Porque este no es un conocimiento científico, este es un conocimiento que nos debe llevar a un cambio primeramente en nuestra vida personal y luego también en el entorno en el que vivimos. La oración es aquella que nos permite en este proceso depender de Dios. Este proceso de aprendizaje bíblico, de metodología de estudio bíblico, no es independiente. No es para que lo hagamos nosotros sin la ayuda de Dios. En alguna medida podrá hacerlo, podrá entenderlo, pero lo que realmente tendrá valor es nuestra dependencia permanente en Dios. ¿Para qué? A través del ministerio del Espíritu Santo, que es la iluminación en nuestras mentes, podamos comprender la verdad de Dios. Más adelante vamos a estar aprendiendo los aspectos técnicos, vamos a estar aprendiendo la metodología inductiva, deductiva, estaremos aprendiendo cómo nuestra mente va funcionando en este proceso, estaremos aprendiendo la diagramación del texto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de nada sirve si no hay oración. La oración nos va a llevar por el camino correcto del estudio bíblico. No es un aspecto independiente de Dios, ¿ok? Es una condición vital. O sea, que cuando usted vaya a estudiar la Biblia, no se olvide, oración. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La oración nos va a ayudar a tener esa plena dependencia en Dios. Segundo, wow, qué difícil, ¿no? Disciplina. Y la disciplina corresponde a seguir fielmente los preceptos de Dios, cumplir sus ordenanzas y para eso, ya para la objetividad de lo que significa mi estudio bíblico, debe haber un proceso consecuente. ¿Qué significa eso? Que yo cuando me convierto en un estudiante de la Biblia, bueno, pues entonces lo estudiaré recurrentemente, es decir, que cada día, porque es un alimento espiritual, es como nuestra comida del día a día, ¿no es cierto? Entonces, la disciplina nos va a ayudar a cumplir estos planes organizacionales que tenemos para el estudio bíblico. Por ejemplo, si yo digo, voy a estudiar la Biblia a las 6 de la mañana todos los días, bueno, algunas veces nos levantamos a las 6 de la mañana y la estudiamos. Llega martes y tal vez, tengo sueño, ya no la estudio. Llega miércoles y me olvidé por último, ¿no? Entonces, aún, hermanos, escuchen bien esto que les voy a decir, aún la disciplina es algo que se genera en nuestra vida por medio de la dependencia en Dios. Ojo, la disciplina, siempre hay fracaso cuando decimos, bueno, pues ahora voy a estudiar la palabra de Dios. Está bien, ¿no es cierto? Es algo bueno. Pero al final se dan cuenta y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces van a fracasar. Porque usted puede decir, voy a estudiar a las 6 de la mañana el lunes y bueno, lo estudió el lunes, el martes también, el miércoles ya no pudo, el jueves y después lo dejó, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia en Tesalonicenses. Vamos a revisar un momento eh, o nuestra Biblia en Colosenses, perdón, no Tesalonicenses. Vamos a ir a Colosenses, capítulo número 2. No sé si tienen ahí su Biblia a mano, capítulo número 2,
Colosenses, versículo número 20. Desde el 20, vamos a leer desde el 20. ¿Qué dice Pablo a los colosenses? Les da una recomendación importante, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿y cuáles serán los rudimentos del mundo? Bueno, ahí dice en Colosenses, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Es decir, que estos hermanos habían planteado dentro de todo lo que significaba su vida ciertas normas y leyes. Es como que usted dijera, desde mañana voy a ir al gimnasio, ¿no? Desde mañana voy a comer saludable. Desde mañana voy a estudiar la Biblia. Y bueno, Pablo dice tales cosas. Escuche bien el versículo 23. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y de culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo. Está bien que bueno, nosotros nos planteemos orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días, comer saludable todos los días. Está bien, es bueno. Nos ponemos una norma en nuestra vida. Pero ¿qué dice al final la respuesta? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Al final fracasamos, porque esta vida no se vive por nuestra fuerza. Esta vida no tiene éxito como creyentes si lo hacemos independientemente. Yo lo hago, yo lo logro, yo soy disciplinado, al final hay fracaso. La diferencia está en que yo sepa reconocer, Señor, no puedo orar. Me cuesta, necesito de ti. Entonces el Señor le ayudará. Esa es la dependencia. Por eso dice ahí en la presentación que vemos, la oración nos ayuda a depender de Él plenamente. Pídale a Dios que le ayude a ser un estudiante disciplinado de las Escrituras. Pídaselo y se lo dará. ¿Correcto? Entonces se da cuenta. Mas el justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Entonces, toda nuestra vida es dependencia en Dios. Eso es algo que no debemos descuidar jamás. Y mucho más si nos vamos a adentrar a la Biblia. ¿Ok? Entonces, disciplina. Segunda Pedro 1:16 dice que vivamos piadosamente. La vida piadosa es una vida disciplinada. ¿Ya? Piedad es una vida disciplinada. Una vida que cumple los preceptos de Dios. Esa es una vida disciplinada. Perseverancia. Hermanos, la perseverancia es importante. Hechos 2:46 dice, y perseveraban en la doctrina ahí juntos, ¿no? Partiendo el pan, compartiendo entre ellos. En la vida cristiana vamos a atravesar por diferentes facetas. Van a haber dificultades, van a haber problemas que muchas veces nos instan o nos dirigen a alejarnos más de la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo número, vamos a abrir nuestra Biblia por un momento ahí en Mateo capítulo número 13, Mateo capítulo número 13. Hay una parábola que Jesús cuenta y es la parábola del sembrador, ¿no? Cada semilla cayó en un lugar, en una tierra distinta, pero cuando él explica la parábola, en el capítulo 13, versículo número 18, dice el texto, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en el corazón, este es el que fue sembrado junto al camino, ¿no? Entonces, vamos a irnos al 22, porque mire lo que dice el 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces, el afán de este siglo, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestra preocupación por el dinero, al final nos hacen perder la perspectiva correcta. Y Jesús nos dice, hey, vayan a la Biblia,
Ahí está la respuesta, ahí está nuestro consuelo, ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra guía, ahí está nuestra ayuda. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Dónde está nuestro enfoque? Hay que ser perseverantes, una condición importante, ¿ok? Hay que ser ordenados, sí. Más adelante estaremos viendo qué es lo que corresponde a cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que tener una planificación consecuente. Por ejemplo, ¿qué están leyendo ustedes en el día a día en sus devocionales o en su Biblia? Algunos, bueno, dicen, hoy me toca leer un texto de Mateo y luego hay devocionales, ¿no? Que cada vez nos llevan a un versículo distinto. Está bien, ¿no? Pero eso es un devocional. Estudiar la Biblia tiene que tener una línea consecuente, ¿ok? Entonces yo no puedo aprender a multiplicar si antes no aprendí a sumar. Entonces cuando usted estudie la Biblia tiene que ir de manera ordenada, ¿ok? De manera ordenada. ¿Por qué? Porque a menudo hemos aprendido la Biblia en nuestra escuela dominical, en nuestros cursos que podemos tomar por historias, ¿no? Historias sueltas. Sabemos bien la historia del arca de Noé, la historia de David, la historia de Sansón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la Biblia tiene una línea. Desde Génesis capítulo número 12 nos cuenta una historia, la historia del pueblo de Israel, sus subidas y caídas, ¿no? Toda la historia del pueblo de Israel con una promesa, la línea de la promesa, que de ahí vendría el Salvador, ¿no? Y aparece en el Nuevo Testamento, Mateo, contándonos el relato de Juan el Bautista cuando dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa línea no debemos perder. Comencemos desde el principio, Génesis. ¿Usted se ha planteado alguna vez, bueno, voy a estudiar Génesis este año, luego seguiré con Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, etcétera? Orden en su estudio, ¿ya? Bueno, también tenemos que tener un método, de eso hablaremos después, ¿ok? Hay una metodología que tenemos que seguir para el estudio bíblico, ¿no? Porque no es nada más leo unos cuantos pasajes, a mí me parece que dice esto o el Señor me reveló esto, ¿no? Hay una metodología que debemos seguir, ¿ya? Y por último, tenemos que utilizar recursos. Ay, hermanos, esta es una parte fundamental. Generalmente tiene que ver con inversión. ¿Ok? Si usted quiere tener algunos recursos importantes dentro de su estudio bíblico, tiene que comprarse algunos libros, ¿no? Que le van a ayudar a poder viabilizar ese proceso de aprendizaje. Por ejemplo, Biblias de estudio. ¿Alguien tiene una Biblia de estudio? ¿Sí? Hay varias Biblias de estudio. Es importante que tenga una Biblia de estudio, es importante que tenga un diccionario bíblico, es importante que tenga una concordancia, ¿ya? Entonces, ahora hay un montón de recursos, incluso en digital, al que usted puede acceder, ¿ok? Yo tengo detrás mío algunos libros, ¿no? De referencia, ¿no? Hay materiales para cada área de la Biblia que voy a estudiar, hay comentarios bíblicos, ¿no? Entonces, es importante aprender también a utilizar los recursos, ¿ok? Estará aprendiendo usted y les estaré mencionando algunos de ellos también más adelante, recursos a los que usted puede acceder, ¿ok? Muy bien, interesante. Esas son algunas condiciones para el estudio bíblico. Ya hemos visto y vamos generalizando más datos, así que no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, algún aporte. ¿Todo claro? ¿Se entiende bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, aplicabilidad, ¿ok? No es una retroalimentación larga. ¿Qué aplicabilidad vamos a sacar de eso? Hemos tenido ya una parte teórica, hemos tenido una actividad. ¿Cómo aplico? Bueno, vamos a hacer tres cosas, ¿ya? Si queremos entonces tener un estudio bíblico, es importante elegir un lugar para el estudio. ¿Usted tiene un lugar para estudiar la Biblia? ¿Sí? ¿Hay un lugar en su casa, ya yéndonos objetivamente, para estudiar la Biblia? Es importante que usted elija un lugar.
¿ok? A veces no es necesario que exista una oficina personal donde nadie esté, eh, pero sí puede estudiar su Biblia en su casa, en un ambiente donde usted puede encontrar esa privacidad, ¿no? Porque debe haber un tiempo de oración. Y bueno, la Biblia siempre en Dios es sabio y nos ha transmitido en su palabra que hay un horario también para eso, ¿no? Un horario propicio, adecuado. ¿Cuál será el horario? De madrugada te buscaré, ¿no? ¿Por qué será importante eso? ¿Por qué? Porque en ese momento podemos nosotros tener un diálogo y una intimidad con el Señor más profunda, porque no hay nadie, no hay ruidos, ¿no? Es diferente que lo hagamos ahora, ¿no? Yo puedo escuchar, por ejemplo, en este momento afuera a un sobrino gritando tal vez, o viene mi hijita que está correteando y jugando y me dice, papá, a jugar, me dice, ¿no? Ella es una niña de 1 año y 9 meses, entonces no es lo mismo que lo haga en un horario donde hay silencio, ¿no? Entonces, elija un lugar para el estudio bíblico. Quiero que saque una hoja, ¿ya? Una hoja de papel ahí donde está. Saquen una hoja y si usted tiene un lugar, anote ese lugar, ¿ya? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Si tiene un lugar, ¿ya? Quiero que en esa hoja, en primer lugar, anote lugar de estudio bíblico. Y usted le va a poner sala, cocina, comedor, no lo sé, ¿no? Pero un lugar donde usted pueda tal vez tener una mesa, un escritorio donde pueda poner sus libros, ¿ok? Entonces, un lugar. Perfecto. ¿Anotaron eso? Muy bien. Abajo de eso van a anotar también otra cosa, el horario de estudio. ¿En qué momento usted va a establecer un horario de estudio? Eso no solamente significa la hora, sino en qué periodo de tiempo. Es cierto que usted no va a estar, yo puse en mi horario que voy a estar estudiando 1 hora y usted está calculando ahí 1 hora. No, a veces puede tornarse en menos, a veces más, ¿no? Porque a veces llega un punto uno en la vida cristiana donde se, se adentra más en las escrituras que al final el tiempo eh, no le alcanza, ¿no? Como dice Proverbios, se recrea en la palabra de Dios, es decir, se divierte, es un deleite. ¿Cuántos les gusta el deporte? ¿Cuántos les gusta el deporte? Muy bien, hermano Freddy. Usted tal vez en el deporte está controlando, tengo que jugar solamente 10. Nos olvidamos de todo. Estamos en la cancha, a veces jugamos y no estamos controlando el tiempo, ¿no? A no ser que sea un partido por tiempo, ¿no? Pero eso es por el partido, no porque por otra cosa, ¿no? Entonces, cuando estudiamos la Biblia, igual, ¿cuánto tiempo usted más o menos puede dentro de su agenda diaria establecer para estudiar la Biblia? Y estoy hablando de un estudio bíblico, no estoy hablando de un devocional, ¿ya? Un devocional es ir, revisar un texto, una meditación corta y ya está. El estudio significa un proceso planificado donde yo voy a adquirir el conocimiento bíblico, ¿no? Entonces, cuando uno estudia en la universidad, se pone y se sienta a leer un libro, entonces ahí está estudiando, revisando, ¿no? No está simplemente leyendo algunos conceptos y ya está estudiando, ¿ok? Entonces, establezca un horario de estudio. Póngale 1 hora, media hora, no lo sé, ¿ya? Y por último, elabore, esta es nuestra actividad final, anote ahí, elabore un plan de estudio. ¿Por dónde va a empezar? Este año, ¿por dónde va a empezar? Tal vez si tiene un plan de estudio ya genial, anótelo, pero si tal vez no lo tiene, ¿por dónde va a empezar? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Si es el nuevo, ¿por qué libro va a empezar? ¿Qué libro va a estudiar? Y cuando usted agarra un libro, usted tiene que estudiar quién lo escribió, qué fecha se escribió, para quién lo escribieron, cuál es el contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya vamos a ver eso más adelante, ¿ok? Pero establezca un plan de estudio, ¿ok? Anote eso en esa hoja, esa es su actividad. Usted tiene un lugar para el estudio, un horario para su estudio y un plan para su estudio, ¿ok? Guarde eso
Espero que el día de mañana le pueda servir, ¿no? O ahora mismo, puede empezar hoy, mañana, ¿no es cierto? O simplemente continuar lo que usted ya está haciendo disciplinadamente, ¿no? Así que, muy bien, felicidades. Hemos hecho una planificación, hemos hecho un pequeño programa de nuestra actividad de estudio bíblico. ¿Ok? Perfecto. Bueno, al final el cierre que tenemos es simplemente poder ejecutar eso que hemos planificado, ¿ok? Esa es la ejecución del plan que usted tiene aquí, que acabamos de hacer. Eh, Tiene que hacerlo y compartiremos la otra semana, cada uno de nosotros, cómo nos ha ido en el estudio bíblico personal, ¿ok? Muy bien, no sé si tienen algún aporte hasta acá, alguna pregunta. Con esto ya nos veríamos la otra semana, ¿ok? Ya ha concluido nuestra hora de retroalimentación. Hemos llegado casi al punto. Una hora es lo que tenemos planificado, pero siempre si hay alguna Pastor, pregunta, adelante. Voy a dejar de pastor, compartir. ¿me escucha, pastor? Sí, sí, le escucho. Pastor, quería hacer una pregunta. ¿No ve que nos dicen, ¿no?, que se debe leer de forma ordenada? Ujú. Eh, en el caso, digamos, se podría avanzar del Antiguo Testamento tres, tengo un devocional, ¿no?, que es del Antiguo Testamento tres capítulos, se lee, después vas al Nuevo Testamento y se lee un capítulo, así, un día tres del Antiguo Testamento, pero en ese mismo momento se lee del Nuevo Testamento, así, ir en conjunto más o menos, pastor, no sé si me dejo entender. Sí, 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 sí. La verdad es que hay varios sugerencias de lectura y metodologías de lectura. La verdad, desde mi perspectiva, ¿ya? Y lo digo como desde la perspectiva pedagógica, ¿ya? Como educador, considero que no es conveniente hacer eso. Lo recomendable es empezar o bien por el Antiguo Testamento o bien por el Nuevo Testamento, pero ir de manera ordenada, ¿ya? Hay una historia en Lucas, y vamos a abrir un ratito nuestra Biblia ahí. No lo vamos a leer toda la historia, pero es los forasteros en el camino de Maús. No sé si ustedes se acuerdan de esa historia. Ya Jesús había pasado el evento de la crucifixión y dos forasteros, algunos dicen que era un matrimonio, estaban de camino de Maús caminando y de pronto aparece un tercer personaje y era Jesús, pero ellos no se habían dado cuenta que era Jesús, porque Jesús su aspecto físico aparentemente no era como para que lo reconozcan que era Jesús. Y les dice, ¿de qué hablan? Y ellos lo miran y le dicen, ¿no has sabido lo que ha pasado en Israel? Que el Cristo ha muerto y tenía que resucitar y hasta ahora no sabemos nada de él. Parece que todo era una mentira, ¿no? Y Jesús los mira y empieza a enseñarles. ¿Cómo les enseña? Escuche bien, Lucas capítulo 24, versículo número 27. Mire lo que dice la escritura ahí. Lucas 24, 27. Cuando Jesús comienza a enseñarles a esos forasteros acerca de él mismo, ¿cuál fue el proceso? Dice, y comenzando desde Moisés. Ustedes saben a qué se refiere cuando la Biblia habla de los libros de Moisés. ¿Cuáles libros escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, los 5 primeros libros. Los escribió Moisés, ¿ok? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía o les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. ¿Cómo fue Jesús? De manera ordenada, ¿ok? Entonces, si usted tiene una lectura bíblica, es importante que tal vez dejemos la lectura, y usted va a decir, ¿qué nos está diciendo, pastor? Sí, dejemos la lectura, que sí es buena, y empecemos a escudriñarla. Y escudriñar es la lectura, pero detenernos. Por ejemplo, usted no podría estudiar
5 pasajes de la Biblia en un solo estudio, ¿no? Hay que ir de manera ordenada. En el Antiguo Testamento es más fácil. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay varios datos históricos, es decir, nos va a contar historias, varias historias que sí tienen principios bíblicos, ¿correcto? En el Nuevo Testamento ya tenemos más contenido doctrinal, no estoy diciendo que en el Antiguo no lo tengamos, sin duda que sí, pero hay varios contenidos de relatos históricos, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, no va a ser muy difícil que entienda cuando, cuando, cuando Moisés, con la ayuda de Dios, abrió el mar, ¿no? Entonces usted se va a imaginar y obviamente va a seguir con la lectura. Es un relato histórico, ¿no? Entonces, por esa parte tal vez vamos avanzando un poco más rápido. Así que yo recomiendo que usted vaya de manera ordenada. Vaya mejor o bien por el Antiguo Testamento o por el Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien. Gracias por la pregunta. ¿Algún Bueno, aporte? gracias. Eh, Bueno, algunos tienen reunión en su iglesia. Bueno, está bien, no, no hay problema, no hay problema. Entiendo, ya hemos culminado. No sé si hay algún aporte más. ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Eh, Déjeme un segundito por acá.